Hola, hola a todos. Aquí está Spirit Suckers y esta noche tarde vamos a hablar con Jan Colombini. Hola Jan, ya estás, veo. Hola Nicolás, José, Nicolás Tato, José, madre mía, cuánta gente. Bottle Views ha unido, José, mi solicitud. Esta noche tarde vamos a hablar. Whisky Al B se ha unido. Vamos a hablar sobre la influencia de la levadura en la cerveza y claro que la cerveza destilado, porque es lo más importante, una de las cosas fuera de los barriles más importantes de whisky de Malta. Y hace 4 años nadie hablaba sobre la levadura, sobre la fermentación. Pero sabemos, hola Marek, hola Carlos, Nicolás, sabemos que es muy importante. Cuanto más tiempo tarda la fermentación, más estrés vamos a tener en el producto, en el destilado. ¿Ya? Esto es imprescindible para tener buena calidad de cerveza o de whisky de Malta. Y como yo no soy químico, que yo no sé nada de esta cosa, yo he invitado un hombre que también es juez en Barcelona Beer Festival. Y en el mundo de la cerveza sabemos que es muy importante. Por eso vamos a hablar con un hombre que sabe muchísimo de la cerveza. Voy a ver si puedo encontrar cerveza Top Hat. Cerveza Top Hat. Aquí tenemos cerveza Top Hat. En Colombini. A ver si Jan está. Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Yo bien, bien. Estoy esperando aquí para todo lo que nos vas a contar sobre la fermentación, sobre la levadura, etcétera, etcétera. Qué importancia tiene. Y para mí también es muy interesante saberlo, porque lo sé que hace 4 años nadie hablaba sobre la levadura, sobre la fermentación. Y ahora, como tenemos más y más destilerías nuevas, ellos hablan sobre la fermentación. Están intentando utilizar nuevos tipos de levadura. Como por ejemplo, hace 2 semanas hablé con Peter Holroyd, que también es un cervecero de la destilería Kingsbarn, es de Lowlands. Y él nos contó que ellos están utilizando la levadura, le safre y Angor, ¿ya? Y estas levaduras son muy importantes para la cerveza. Por eso nos gusta saber mucho qué significa todo eso. Pero primero, dinos quién eres, qué haces, de dónde vienes, etcétera, etcétera. Bueno, soy Jan, soy inglés, tengo una parte italiana también. Son unos 14, 15 años ahora que vivo aquí en Barcelona. Como has dicho tú, soy un juez de cervezas de la organización BJCP, PJCP, que es la organización de jueces más grandes del mundo. Soy reconocido ahí, tengo mi certificado, entonces me invitan a muchas catas y muchas competiciones de cerveza. Uh-huh. También soy el dueño de mi marca de cervezas Top Hat.
Soy el maestro cervecero para otra cervecería en Lleida que se llama Lopero. ¿Y qué más? Ya está, creo. Esto soy yo. Ok. Y es un par de años que llevo la cervecería Top Hat, pero es un mogollón de tiempo que hacía cervezas caseras. Soy también socio de la organización más grande de España, del ACE, de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, que son máquinas. Sí, sí. Ajá. Y bueno, entonces tengo mucha práctica en este respecto, pero es solo 2 años que llevo mi cervecería. Vale, vale. Que aquí tengo algunas copas, porque para mí también la cerveza es muy importante, porque yo utilizo para cada cerveza una copa diferente. ¿Eh? Esto, Muy bien. ¿ya? ¿Vale? Esto es, por ejemplo, esta copa se puede utilizar estilo Märzen, que aquí se llama Boldam, ¿vale? Esto es la copa para estilo Märzen. Esto es estilo de Bélgica, ¿eh? Para un triple, o un double, o un blonde. Aquí, estilo de Alemania, de trigo, Weizen, con 2 S o con Z, depende de qué estilo, porque es diferente. Esto para barley wine, estilo de Iberen. Antes de empezar, yo quiero decir a la gente que cuanto más preguntas, mejor para nosotros, ¿ya? Y para vosotros también. Una cosa, preguntas tontas no existen, ¿ya? Porque nosotros también tenemos que aprender. Yo, por ejemplo, porque yo llevo solo un poco más de 4 años, yo también tengo que aprender a hablar en castellano, ¿ya? Y para mí es importante aprender cosas buenas aquí también. Yo cada día aprendo cosas nuevas. Por eso, cuanto más preguntas, mejor. Si no podemos tener la respuesta dentro de esa hora, intentamos hacerlo después, cuanto antes posible. ¿Vale? Hay cosas que tú sabes y sobre la cerveza, si es una cosa que están hablando del whisky de Malta, yo lo hago la respuesta. Ok, empezamos con la levadura, con la fermentación, porque en realidad lo que tú haces, o lo que yo vendo, whisky de Malta, es cerveza destilado, ¿no? Exacto, es exactamente esto. Yo no sé mucha cosa de whiskies ni de destilados, ¿eh? Ahí tendrás que Vale, intervenir tú, pero por eso estoy yo. Pero perfecto. tenemos mucho en común, ¿vale? Sí, no, ¿Ya? exactamente, que en fin producemos el mismo, son los mismos ingredientes y empezamos con la misma base Sí. y usamos más o menos las mismas levaduras. Voy a entrar en más detalle un poquito después. Quería explicar primero qué es levadura, porque muchos me preguntan qué es la levadura. Pues es un hongo, un champiñón, un boulet unicelular, entonces tiene una célula y se reproduce solo dividiéndose en más hijos y hijas. Se divide por la energía que coge del azúcar, entonces se alimenta de azúcar y después, si lo buscas en el internet, dice come azúcar y hace alcohol y CO2. Pero en realidad hace mucho más que solo estas cosas. Produce muchos más productos durante la fermentación y además produce tipos diferentes de alcohol y otras cosas que dan carácter a las cervezas. Entonces esto, ¿dónde vive? La levadura vive alrededor de todo. Está en fruta, encima de hojas, está en el aire, lo estamos respirando, está en todos sitios. Si tú pones un vaso de agua con azúcar o un zumo fuera por un par de días,
verás que empieza a hacer burbujas y eso es exactamente lo que está pasando, es la fermentación por la levadura que hay en el aire. Está empezando a fermentar los azúcares que tiene este zumo, el zumo que has dejado. Pero esto es levadura salvaje, Sí, ¿ya? Como en la valle de Sene, de Bélgica, donde tiene la cerveza que a mí no me gusta nada, nada, nada. no. Hay que probar las lámbicas. Sí, Ger está hablando de las lámbicas. Las lámbicas, básicamente, lo que hacemos como cerveceros es hacemos un tipo de zumo con la malta, sacamos el azúcar de la malta y después escogemos una cepa de levadura con el carácter que queremos nosotros que tiene la cerveza final. sí. Pues esto en la Valle de Sen y en Bélgica no hacen. Las lámbicas se producen hacen el mismo tipo de mosto, pero después lo destapan y dejan todo al aire libre. Entonces se infecta con muchos bichitos, bacterias y levaduras salvajes que después hacen un blend, una mezcla para producir una cerveza y normalmente salen más o menos únicas. Ajá. Porque tiene este aspecto de al azar, ¿sabes? No sabes nunca exactamente lo que va a producir. Sí, Y sí, esto es sí. la belleza de este tipo de cerveza. Veo el comentario de Marek que dice que le gusta la lambic. A mí me O- gustan, cuestan, ¿eh? Son muy diferentes. Y la verdad es que las lámbicas dan muchos sabores porque la levadura salvaje que lo infecta no dará un sabor limpio. Le da toques a veces ácidos, a veces amargos, a veces avinagrados. Y cuesta un poquito, pero es lo más similar que puedes encontrar ahora en este día de las cervezas originales que hacían hace miles y miles de años. Ajá. Es el único tipo de cerveza ahora que existe que usa un proceso similar y que no ha cambiado en miles de años. Sí, José pregunta qué tipo de agua usas. Oh, esto es un discurso muy complejo. Depende exactamente de qué estilo haces. Yo, como cervecero, tengo tres marcas de cerveza ahora mismo. Ujú. Tengo una Pils, que es una más suavecita, una dorada, una fácil de beber. Una IPA, que es un poco más fuerte, un poco más amarga, pero tiene muchos sabores afrutados. O tengo una negra, una Sweet Stout. Ujú. Ok. No sé si es importante el agua para hacer la cerveza, porque en el proceso de whisky de Malta, el agua es lo menos importante. ¿Ya? Claro que Sí. es importante porque sin agua no tenemos whisky de Malta. Pero de todas las cosas, de fermentación, de tipo de cebada, de envejecimiento, el agua es lo menos importante. ¿Cómo está en la cerveza? En las cervezas, el contrario, es el ingrediente más que hay más, 90% de la cerveza es agua. Entonces es importante y saca sabores diferentes. Por ejemplo, con la negra que hago, yo quiero Sí. un sabor mucho a malta, tostado y sacar esto. Y cloruros en el agua, cloruros altos, saca más el amargor y esconde un poquito más el amargor. Pero en vez con la IPA es el contrario. Con la IPA yo quiero que sea amarga y Sí. brillante y entonces subo los niveles de sulfato y entonces los sales que hay en el agua para las cervezas sí que es muy importante. Sí, pero también es importante qué tipo de lúpulo tú utilizas, ¿no? Los otros ingredientes, sí. Ya. Lo más importante sin duda es la fermentación, porque si tienes una Ujú. fermentación mala, no sacarás una buena cerveza. Ya, Esto ya, sin ya. duda. Porque tú tienes que controlar bien la fermentación, o sea, la temperatura. Sí,
Depende otra vez qué quieres sacar, porque, por ejemplo, si yo pongo una... Voy a retrasar un poquito, porque para decir la diferencia entre lo que pasa con la fermentación. Entonces, la fermentación, como he dicho antes, saca muchos más sabores, no es solo alcohol y CO2, saca también dos cosas que se llaman esteres y fenoles. Fenoles son gustos más como ahumados o más cítricos, más fuertes. Pero, y sé que te interesa mucho a ti también, los esteres. Esteres son otros componentes, otras cosas. Básicamente es un compuesto formado por un ácido orgánico y un alcohol. Y juntos forman este ester. Típicamente tienen gustos muy afrutados, tienen gustos plátano, pera o fresa o algo así, pero en niveles un poco más altos puede tener gustos que no son tan buenos, tipo esmalte de uñas o solvente, entonces hay que poner un poquito, pero no hay que pasarse. Y la temperatura en esto es muy importante. Una temperatura baja, una temperatura más alta estresa más la levadura y en estresarse produce más de estos esteres. Y basta que lo tienes bastante controlados, producirá, dependiendo de la cepa, producirá un nivel más alto o más bajo de esteres, dependiendo de qué cerveza quieres. ¿Y a qué temperatura hablamos? Aquí es donde es muy diferente. He tenido que mirar las levaduras de destiladores y las levaduras de cerveceros. Sí. Y las diferencias, espera que los busco, porque esto no lo sabía, tenía que mirarlo. Básicamente el rango de pH más o menos es lo mismo. Lo que cambia más es la temperatura de fermentación. Normalmente una temperatura, hay dos cepas principales de levaduras que usamos los cerveceros. Una se llama una ale y una es una lager. Una lager se hace con temperaturas más frías y la ale es con temperaturas un poquito más calientes. Sí. Y esta saca un poco más de gusto. Para los cerveceros caseros es más fácil hacer un ale que un lager. Correcto, porque también produce calor. Todas estas cosas que está produciendo la levadura produce también calor. Entonces, si tú estás fermentando 20, 30 litros de cerveza en una habitación que tiene una temperatura de 20 grados, por ejemplo, la fermentación no está a 20 grados, está produciendo su propio calor. Entonces está fermentando a 21, 22, 23. Con 20, 30 litros no sube mucho la temperatura, pero si tienes 500, 1000, 2000 litros, hay que controlar súper bien la temperatura, si no se te va a disparar. Sí, y la mayor diferencia entre la levadura de cerveceros y la de destiladores es esta temperatura. Normalmente estamos hablando de una ale, se hace entre 18 y 22 grados más o menos, depende del tipo de cerveza. Pero he visto que cuando quieres hacer un destilado, un whisky, la cepa de levadura necesita una temperatura mucho mayor. ¿Dónde está? A 33 a 37 grados. Entonces estamos hablando de mucha diferencia. Y la razón por esto es porque un cervecero está buscando un perfil de gusto para su cerveza. Entonces necesita alcoholes, necesita esteres, también necesita unos azúcares que no se fermentan. Esto da un poco de cuerpo a la cerveza, un poquito de dulzor también. Esto cuando haces un destilado no es necesario. Lo más importante es el alcohol. Entonces, si usas una temperatura mayor, vas a sacar más de los azúcares del mosto y va a producir, en este caso, más alcohol. Y esto es lo que necesitas para un whisky. Y estas son las diferencias principales entre la levadura de whisky y una de cerveza. Es la temperatura y el objetivo de sacar un montón de cosas, porque tu producto final es la cerveza y necesitas todas estas cosas. Sí. O sacar mayor rendimiento de alcohol que puedes. Vale.
Perfecto. Que en el mundo de whisky de Malta, casi todas las destilerías utilizan la misma cepa de levadura y viene de Inglaterra, de la marca Kerry o Mauri. Pero las nuevas destilerías están hablando o intentando tener diferentes sabores y experimentando con diferentes tipos de levadura. Como he dicho antes, el Kingsbarn, por ejemplo, ¿y por qué? Porque el Master Distiller es cervecero. Entonces, sabe mucho de la fermentación, pero no tiene experiencia de destilar un whisky de Malta. Pero se puede aprender. Y yo prefiero que tener un hombre que sepa mucho de fermentación y después se puede aprender cómo destila. Porque esto es experiencia. Pero saber mucho de fermentación, esto es un trabajo muy artesano y tienes que saber mucho de levadura, de diferentes tipos. Hay una pregunta de Marek. En el whisky hay cereal malteado y no malteado. ¿En la cerveza también se usa cereal sin maltear? En algunas sí. Si has oído de Hoegaarden, no sé si os suena, es una cerveza típica, es una wheat beer. No wheat, que es trigo, no. Aunque lleva trigo, se llama wheat beer, W-I-T. Esta, por ejemplo, sí que lleva típicamente, se puede hacer en maneras diferentes, sí que usa trigo sin maltear. Sí que usa, da un toque diferente, pero lo que no te va a dar es azúcares. Y entonces todo lo que pones no va a producir ni alcohol, ni va a producir nada más. Te va a dar solo el sabor de lo que es la malta. A lo mejor te da más almidón también, que demasiado no es bueno para la cerveza. Afecta varias cosas y hace que la vida de la cerveza no sea tan grande. Entonces no se usa mucho malta no malteada, trigo, cebada no malteada, pero sí que hay ciertas excepciones. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los cereales es sin maltear, ¿vale? Si estamos hablando de un bourbon de Estados Unidos, tiene que tener por lo menos entre 51 hasta 79% de maíz, ¿vale? Si es menos o si es más, ya no es bourbon. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, 70% de maíz, me falta 30%. Entonces, ellos utilizan generalmente tres cereales. Es maíz, centeno, unos 20%, por ejemplo, y después un 10% de cebada malteado para hacer la fermentación automáticamente, para tener ya azúcares. Y claro que tú puedes manejar o hacer 10 diferentes tipos de bourbon con diferentes recetas de los cereales que tú utilizas. ¿Ya? En Estados Unidos es normal que las destilerías tienen su propio cepa de levadura. En Escocia no. ¿Ya? Esto también es un ejemplo muy diferente de estilos típico de whisky de Malta de un país al otro. ¿Ya? Porque es tan importante que hay destilerías que llevan la cepa de levadura a su casa. Y ¿dónde origina esta cepa de levadura? Sí. ¿Dónde lo cogen la primera vez? ¿Es algo natural que después, durante los años, han ido utilizando y modificando básicamente hasta llegar
al punto que es, Sí. o es algo, sí, es así, es un Sí. proceso de muchos años. Sí, 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 sí. De 40, 50 años, ¿eh? ¿Ya? Y siempre es la misma cepa de levadura que continúa y continúa. Sí. Por ejemplo, eh, Four Roses es un bourbon muy bien conocido, aquí en España también. Ellos utilizan 5 diferentes tipos de cepa de levadura. 5 diferentes. Ellos tienen 2 recetas de cereales, entonces ellos pueden hacer hasta 10 diferentes tipos de whisky de Estados Entonces Unidos. tienen 5 diferentes, pero usan más de una a la vez, o No, usan solo una para una. una a la vez. Sí, 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 sí. Es que aquí tengo una destilería que es de Holanda y él tiene 8 cepas de levadura, pero para cada producto utiliza o uno o dos mezclado, ¿vale? Entonces es lo que tú conoces bien como brewer's yeast and distiller's yeast. ¿Mm? Y él utiliza una mezcla de 50%, pero nunca más que 2. ¿Ya? Nunca más que 2. Y es para tener un sabor diferente al uno y al otro producto. Por ejemplo, si él destila whisky de Malta, la fermentación siempre entre mínimo 5 días, 120 horas. Si estamos hablando de destilerías famosas, aquí bien conocido en el mundo, aquí en España también, como Macallan, como Lagavulin, estamos hablando de 48 hasta 72 horas de fermentación. Y Esto es, en comparación con las cervezas, es muy poco. Supongo por la temperatura, porque si vas subiendo la temperatura, todo se hace más rápido, todo reacciona más, todo pasa mucho más rápido. Nosotros con las cervezas es entre 1 y 2 semanas para una ale y puede tardar hasta un mes para una lager. Entonces es muchísimo más. ya, un mes es bastante largo. Pero esto también significa que si tardan tanto tiempo, justifica el precio de una buena cerveza, ¿o no? También, sí. Sí, sí, Porque, hay mucho trabajo que va atrás de cada cerveza artesana. ¿Mm? Sí, porque yo conozco aquí una cerveza famosa donde está escrito doble malta, pero en realidad es solo 17% y el resto es arroz. ¿Ya? Bueno, sí, y además no te dice, esto es marketing puro, porque no Ya. te dice exactamente el doble de qué, dice solo doble, solo para decirte algo que suena muy, muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero depende, no tiene que ver. A ver, una cerveza buena tiene que, da igual los ingredientes que pones, tienes que ponerlas para aumentar el sabor, para mejorar el producto. Porque puedes decir, sí, si es 100% malta, es la mejor cerveza, pero no es completamente cierto tampoco. Aquí sí, las marcas comerciales ponen arroz, en América ponen maíz, pero lo hacen para poner algo más, un producto fermentable, que es más barato y que no aumenta el sabor, porque si no tiene sabor la cerveza o si tiene menos sabor, tú vas a pedir 2 o 3 en vez de 1 o 2. Entonces ellos van aumentando las ventas. Y esto es que, en fin, yo uso los mismos ingredientes que las marcas comerciales, Sí, pero las uso en maneras diferentes. Es la filosofía que importa, no es los ingredientes en sí. Y además, acabo de decir que poner arroz o maíz en la cerveza es malo, pero hay las cervezas belgas también ponen azúcar.
pero Sí, lo sí, ponen por otros motivos. sí. Lo ponen porque el azúcar fermenta al 100% y le da un toque más seco y hace que los sabores brillan más en estas cervezas. Y es importante, otra vez, es la filosofía. No lo hacen porque el azúcar es más barato, lo hacen porque mejora la cerveza. Pero Ya, en ya. fin, sí, los ingredientes que uso yo y los que usa la Mao son más o menos lo mismo. Ujú. Sí, 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 sí. Al Marek ha dicho la Marek ya. De la cerveza que yo estaba He hablando. intentado no Entonces, decirlo. más gente sabe que es un engaño. Pero vale, esto es el marketing y cada vez me parece que es más y más importante. Por eso yo siempre digo, compra un producto natural, bebe menos, pero bebe mejor. ¿Eh? Y esto cuenta Completamente de acuerdo. para todos los productos. Yo soy muy purista y es que yo prefiero disfrutar, entonces beber menos, pero mejor. ¿Ya? Ok, no es lo más barato, pero yo disfruto más. ¿Ya? Y por eso para mí es muy, muy importante. Aquí tengo otro producto, es también un destilado, pero esto es ron. Y esto fermenta 2 semanas enteras, 12 días, antes de destilarlo. ¿Ya? Esto es un ron, 6 años, envejecido en barriles de Jerez oloroso, pero un barril de Solero cask. No es seasoned cask. Seasoned quiere decir que yo digo a una tonelería, yo quiero un barril nuevo, ellos van a tostar el barril y dejan 1 año, 2 años, algo, Jerez o otro vino, por ejemplo, en un barril y después yo puedo comprar. Esto es eh, lo más sensible para probar. El Marek pregunta, hay miles, que preguntar a Marek. Hay miles de cervezas artesanas. A nivel sanitario, ¿son seguras? Sí, sí están hechas bien, depende. Pero más el proceso de fermentación en los días viejos, en los viejos tiempos, hace cientos de años, la cerveza no se hacía para algún lujo. Se hacía porque el proceso de hacer la cerveza esteriliza el agua y se continúa esterilizada en botella. Si lo cierras bien y lo dejas, continúa estéril. Pero si, por ejemplo, si vas a un estanque o algo, esta agua a lo mejor no está bien para beberla, pero una Sí. vez que la hierves y haces todo el proceso de la cerveza, sí que está bien. Hay otros motivos también, el lúpulo le da propiedades antibacteriales, hay muchas cosas que ayudan que lo que tienes en la botella es segura. Ahora, no puedo decir que cualquier persona que hace cerveza lo está haciendo súper bien y todo es seguro, pero el riesgo es súper bajo por todo el proceso. Hasta que tiene una cierta cantidad de alcohol, el alcohol lo protege mucho. A mí me ha pasado en toda mi vida solo 2 veces que una botella de 33 centilitros se ha explotado, ¿vale? Que se ha roto Esto sí, la botella. Lo que me ha pasado más, y aquí también, que, que cuando yo abrí una botella, que toda la cerveza, como un champán, se fue. las dos cosas son productos que no eran totalmente de buena calidad. Básicamente, lo motivo más probable que ha pasado esto, en los dos casos, era que ha entrado alguna bacteria o alguna levadura salvaje. Y lo que hacen las bacterias y levaduras salvajes
se come mucho del azúcar que ha dejado la levadura, porque la levadura no come todos los azúcares, se puede solo procesar azúcares sencillos y de cadenas de dos moleculares, como sucrosa o maltosa. De tres hay algunas cepas que pueden, pero la mayor parte de las levaduras no pueden hacer esto. Pero las levaduras salvajes, las bacterias, lo que hacen sí que pueden procesar esto o los pueden romper la cadena y hacerlos fermentables para la otra levadura que ya está en la botella. Y lo que hace, empieza otra vez la fermentación, que crea un poquito más de alcohol y crea más CO2. Entonces va aumentando la presión de CO2 y puede petar la botella o puede, al quitar la chapa, puede hacer como un volcán, ¿no? Esto sí, y esto es un producto que a lo mejor no estaba muy bien cuidado. Vale, vale. Okay. Probablemente está bien para beberla, pero sí, el peligro no es beberla en este caso. Como has dicho tú, te ha explotado, podría haberte cortado la mano, podría haber pasado de todo. Entonces esto sí, hay que tener mucho cuidado, porque los productos que hacemos también no están esterilizados. Entonces hay levadura que puedes reactivar, hay levadura viva, es una cerveza viva, como un vino. Entonces sí, si haces cosas así o si no está del todo bien, pueden pasar cosas. ¿Y qué prefieres? ¿Dejar la levadura en la botella o quitarlo? Porque a mí me gusta mucho, es personalmente, que la levadura aún está en la botella. Sí, como un purista quiero decir la misma cosa, pero hay ventajas con las dos cosas. Si la quitas normalmente, y hay muchas marcas de cerveza que sí que quitan la levadura, y quitarla quiere decir filtrarla. Ahora, la filtras y queda súper limpia visualmente, queda una cerveza espectacular. Pero lo que pasa al filtrarla, también estás quitando no solo la levadura, pero pequeñas partículas que hacen o son parte del gusto final de la cerveza. Entonces sí, es una cosa, visualmente es mejor y además te va a durar más la cerveza en su estado como querías si la filtras. Pero podemos comparar con whisky de Malta sin filtración. O sea, un whisky non-chill filtered. Porque tú también quitas sabores de un whisky. Exacto. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Sí, sí. Filtras y filtras las cosas que quieres quitar, las puedes quitar. Pero no solo puedes quitar una cosa, quitarás otras cosas. Y son estas cosas también que contribuyen al gusto de la cerveza final. Porque una cosa que pasa mucho también en los whiskies, que se echan colorante. Y para ser honesto, yo no noto la diferencia entre un whisky que lleva colorante y no lleva colorante. Por el sabor, dices. Sí, hay excepciones, ¿vale? Por ejemplo, el whisky Churup es tan oscuro que tú notas que lleva colorante, porque es demasiado dulce. Pero un whisky ¿Qué normal, es este colorante que usa? Perdona, Guillermo. es caramelo. Caramelo. Sí, es lo mismo que se utiliza en la cerveza, el E150, porque hay A, B, C y D. ¿Ya? Y en la cerveza también utilizan Coca-Cola, es el D. Coca-Cola es el D que está lleno de colorante. Está claro. Y en la cerveza también echan colorante. La comida también. Y en el whisky también. Pero tú no notas. Lo que notas es si un whisky está filtrado de frío o no. Tú no notas si tú bebes solo una copa, pero si tú tienes dos copas de la misma destilería, uno con filtración de frío y el otro no, tú notas la diferencia. Por eso, como soy muy purista, yo siempre digo, inténtalo, compra whisky de Malta sin filtración de frío. Entonces, las pequeñas destilerías siempre tienen escrito
en la caja o en la botella que es un whisky natural, que no lleva colorante, que no está filtrado. Y aquí, Bladnoch, por ejemplo, una destilería muy pequeña de Lowlands, también color natural, no lleva colorante. Entonces, lo que tú ves aquí es del barril. El color es del barril. Esa botella no es whisky, esto es ron. ¿Ya? El color es natural. No han echado colorante en el producto. ¿Ya? Es color natural del barril. Porque ha estado bastantes años allí. Otro whisky que me encanta, pero es con turba, ¿ya? Color natural. Esto es más ligero porque ha estado en barriles solo de 90% de Jerez, o sea, Jerez, de roble americano, ¿ya? Y da un sabor muchísimo ligero que un barril de Jerez o de vino, por ejemplo. Esto es totalmente distinto. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿tú me puedes explicar que esta destilería está utilizando Le Safre y Encore? ¿Por qué utiliza él dos tipos de levadura? No sabría, a nivel de whiskies no sabría, pero y hay muy poco. De hecho, no conozco ninguna cervecería que usa dos tipos de levadura. Vale, ahora tengo que especificar. De Saccharomyces cerevisiae. Dos tipos de esta levadura, no sé, pero hay otras que sí que usan un tipo de levadura normal y después una levadura salvaje o cosas así. Entonces sí. O para hacer la carbonatación final de la cerveza, de vez en cuando usan una levadura diferente. Ajá. Pero combinar las dos, yo no, si es el mismo tipo de levadura, yo no conozco ninguna cervecería que lo hace. Lo harías porque tienes dos gustos que te gustan, a lo mejor una fermenta muy, atenúa muy bien, que quiere decir que se comen muchísimos azúcares, pero te gusta otra por su sabor. Entonces, a lo mejor sí que puedes poner las dos juntas. No hay ningún motivo que no puedes hacerlo, pero se hace muy poco. Ajá. Ok. Vale, perfecto. ¿Qué más importancia tiene la levadura? También nos da espuma en la cerveza, porque si yo pido aquí, yo casi nunca pido una caña del tirador. ¿Por qué no? Porque me dan una cerveza hasta arriba con cerveza, sin espuma. Pero la espuma tiene sentido en una cerveza. ¿O no? Sí, ayuda a mantener la cerveza fría. Es estético también, es muy guapa una cerveza con una buena espuma blanca encima. Y es parte de la degustación de la cerveza. Pero no, normalmente no, la espuma no. Sí que sí, si la levadura saca cosas malas la tratas mal, sí que puede producir cosas que son detrimentales a la retención de espuma. Esto sí. Y sí, todo ayuda con la espuma, pero es un tema muy complicado. Pero más que esto, la espuma depende de la viscosidad de la cerveza, depende de los alfa ácidos que vienen de los lúpulos. Sí que importa la fermentación también, pero es un poco de todo. Pero la levadura no es que hace mucho para la espuma. El nivel de carbonatación sí, y esto sí que está creado también por la levadura, pero en sí no. Para mí, un estilo de cerveza alemán de trigo tiene muchísimo más espuma que un lager, Sí. como aquí Estrella o
Tienes toda la razón. Y Cusco, esto es... San Miguel. Sí, no, tienes toda la razón. Y esto viene por el trigo. Normalmente una cerveza que llamamos una cerveza de trigo nunca es 100% trigo. Normalmente llegan a 50% y después ponen 50% de cebada, porque hay muchos problemas con el proceso. Es muy difícil de sacar, dividir el mosto y el grano una vez si es solo trigo. Pero el trigo contiene mucha más proteína y proteína ayuda mucho en la formación y la retención de la espuma. Entonces sí, esto sí, pero otra vez no es la levadura, es otras cosas. En este caso la malta y en este caso la malta de trigo. Que tiene. Sí, pero es por las proteínas de la malta. Vale. ¿Qué más que nos puedes contar? Porque me falta 10 minutos porque tenemos una hora, más o menos, y los últimos... Vale. ¿Qué cosas más interesantes existe para contarnos? Bueno, iba a decir un poquito más de los esteres, porque me has dicho que son muy importantes en los whiskies finales. Sí. Y los esteres, como he dicho antes, son cosas que produce la levadura y depende mucho de la cepa de levadura que usas. Algunas, como las levaduras inglesas, producen muchos esteres. Después si podemos volver otra vez a la cerveza alemana que estabas diciendo tú, de trigo, tipo la Paulaner o algo así. Esto es un buen ejemplo, porque la levadura produce, está muy bien, la levadura produce esteres, estos sabores dulces, afrutados, y después también los que he dicho que son más, los fenoles son más ácidos o tienen puntos diferentes, pero la levadura que se usa en la Paulaner o la Weissbier tiene sus puntos, un punto de plátano. Si la próxima vez que lo bebes, notarás un punto a plátano y un punto a clavo. El clavo es el fenol y el plátano sería el ester. Y juntos, una buena mezcla hace una buena cerveza Weissbier, una típica Weissbier. Vale. Entonces depende de la cepa, pero también puedes estimular que la cerveza te produce más esteres por muchas cosas. La cantidad de zinc en el mosto te puede cambiar, te puede aumentar la cantidad de esteres. También la cepa de levadura, como he dicho, la cantidad de oxígeno, la temperatura. Hay muchísimas cosas que pueden aumentar la cantidad de esteres que tienes en la cerveza final, que después tú producirás en whiskies y destilados. Vale. Vanek tiene una pregunta y la pregunta es, ¿el tamaño de la burbuja es un signo de calidad o no tiene relación? Esto es... Buena pregunta, ¿no? Depende. Si es una buena... Sí y no. No tiene que ver. Puede ser un producto fantástico, pero tiene una burbuja grande por el tipo de levadura que se ha usado, el tipo de malta, todos los otros ingredientes, los sales del agua. O puede tener una burbuja pequeña y puede ser un producto fantástico también. Pero puede ser que notas, si tiene burbujas demasiadas grandes, sí que puede ser una señal que ha entrado algo que no tendría que estar. Esto sí, he notado. No es al 100%. Es como en los champán baratos. Porque sí. si tú compras un champán o un cava aquí de muy buena calidad, de Gran Reserva, las marcas famosas tienen una burbuja tan fina, y ya se nota la diferencia entre una cava buena y con una cava mala. Sí, pero también va con el tiempo. Yo he hecho, y esto no sé si es casual o una casualidad, una cosa única,
Pero yo he hecho cervezas caseras, a veces hago 10, 15 litros para experimentos, para ver qué quiero, las próximas profesionales que voy a hacer. Y a veces hay cervezas que empiezan con burbuja muy grande, que si dejas en frío, tapadas en sus botellas, después de un mes, cambian completamente y la burbuja vuelve muy fina y muy densa y va cambiando, va como el CO2 se integra más con el líquido durante un cierto tiempo. Pero es un tema muy complejo que la verdad es que no conozco súper bien el tema de la espuma. Vale, vale. Hay un tío que es más o menos mi héroe, se llama Charlie Bamforth, es un tío inglés que parece que tiene 200 años, pues tiene la energía de un niño. Es un fenómeno el tío, ha trabajado toda la vida con cervezas y destilados también, no sé si te has sonado en alguna cosa. Pero se ha especializado en la espuma de cerveza y hasta él ha dicho que no sabe todo. Entonces, si no lo sabe todo él, no. Es lo mismo de envejecer un whisky de Malta en la madera. Hay muchísimas cosas que aún no se sabe. Pero lo que es bueno para mí también ahora, que en Escocia, porque el año pasado cambiaron la ley por dos cosas. La primera cosa más importante es no hay suficiente barriles de roble americano o de roble jerez, ¿vale? Y por eso ahora se puede utilizar otros tipos de barriles, como tequila, por ejemplo, calvados, coñac, Entonces, ahora salen en el mercado muchísimo más whiskies de Malta envejecido con un finish, su último momento, en un diferente estilo de roble, donde había posteriormente un producto totalmente destilado, totalmente distinto. Qué Porque bueno. coñac o brandy o calvados tiene un sabor totalmente distinto que al producto original. Últimamente utilizan muchísimo barriles que se llama STR. It's shaven, toasted and recharred. Esto, Kilchoman está utilizando estos tipos de barriles. Son hogsheads. Es un barril de 240 litros donde había posteriormente un vino y el vino, se quita el vino, entonces se van a lijar el barril de dentro para quitar una capa, para tener algo de madera nuevo, después van a tostar y por fin van a quemar. Y Kilchoman está utilizando esos tipos de barriles. ¿Y por qué faltan barriles? ¿Es una falta de madera o árboles o algo así? No, tenemos que tener en cuenta que solo Escocia vende más de 41 botellas en un segundo. Más de 41 botellas en un segundo. Entonces estamos hablando de casi 4 millones de botellas en un día. Es un país en el mundo. Wow. Por eso necesitamos más y más barriles para envejecer el whisky de Malta, porque el whisky de Malta tiene que estar por lo menos 3 años en un barril y un día, ¿vale? Esto también es la razón que casi whiskies de 20 años, estos son lujos ya, porque tú puedes destilar cada día. Pero si más y más gente está pidiendo whisky de 20 años, llega un momento que no lo tienes. Porque beber va más rápido que envejecer, esperar 20 años. Esto está muy, muy claro. Y por eso, si aún puedes encontrar un whisky de 20 años por menos de 200 euros, tienes que comprarlo. Porque ya hemos visto en Japón que
ya pasó hace 3, 4 años. Que todos los whiskies con años ya han quitado. Ahora yo también puedo pedir otra vez Yamazaki de 10 años, pero estamos hablando de 170 € por una botella de 10 años. ¿Ya? Y tú puedes decir, madre mía, yo no voy a hacerlo, pero esto es el mundo. ¿Ya? Y yo también no puedo cambiarlo. Si la gente queda bebiendo whisky de Malta o cerveza artesana, necesitamos cada vez más cebada, más levadura, etcétera, etcétera. Justo hoy he leído que Le Safre no va a vender la levadura a los cerveceros y a los empresas que están haciendo whisky de Malta. Por el COVID, la gente ha intentado hacer pan en casa y necesitan levadura. Esto es la razón. ¿Tú puedes imaginarlo? Entonces todos están comprando... Sí. Sí, esto es cambiar el chip. Jan, me falta 4 minutos para acabar, porque a las 8 en punto Instagram cierra todo. Te quiero dar las gracias para explicarnos todo sobre la levadura, etcétera, etcétera. Y nos vemos otra vez, otra ocasión, y hablamos de otras cosas. Pues me parece perfecto. Gracias por invitarme. De nada, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Vale, adiós. Ok, vale. Gracias todos vosotros también por escucharnos. Si algunos aún tenéis una pregunta, intentamos a tener la respuesta cuanto antes posible. Si no, hasta otra ocasión y vamos de otras cosas, porque vamos a seguir. Y cuanto antes posible que yo tenga los tubos, vamos a hacer una cata online y también con el New Make. Esto quiere decir que es un whisky que aún no es whisky. Es un destilado antes de ser un whisky, pero para tener la idea cómo puede envejecer un destilado en un barril, ¿ya? Y vamos a aprender qué es la diferencia entre un producto y lo otro. Pero esto va a hacer 2 o 3, 2 meses más, me parece. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.